Hola a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta comunicación, a esta ponencia que lleva por título Comprensión del vocabulario indígena en el español americano actual a través de los nahuatlismos del siglo XVI. Se trata de una investigación realizada por las profesoras e investigadoras María Teresa Cáceres Lorenzo, Anabel Medero Cedres y Yaisa Santana Alvarado. Esta investigación forma parte del proyecto aprobado por el Ministerio que lleva por título Americanismos léxicos en las lenguas españolas e inglesas documentados en textos sobre Américas anteriores a 1700. La finalidad de este proyecto es, pudiéramos decir, que forma parte de lo que se está denominando humanidades digitales porque busca la creación de un corpus en abierto, de una base de datos en abierto fundamentada con textos de distintas obras de este periodo del siglo XVI y XVII, escritas en español y en inglés, que expliquen y relaten las cuestiones de América. Estas obras son testigos y han registrado un gran número de americanismos, unas más que otras, y dentro de esta investigación presentamos esta comunicación que pondremos a continuación. La hemos dividido en varias partes. Habrá una introducción donde explicaremos y justificaremos por qué se inicia esta investigación. Luego hablaremos del marco teórico, las preguntas de investigación, el procedimiento que hemos seguido para obtener los resultados y dar respuesta a las preguntas de investigación, el análisis de resultados y las conclusiones finales. Con respecto a por qué hemos trabajado este tema, en el que hablamos de dos sincronías diferentes, hablamos del nahuatlismo en el español actual y nos preguntamos si es posible comprender cómo funciona el nahuatlismo en el español actual con lo que sucede en el siglo XVI. Cuando nosotros empezamos a recopilar, bueno, primero diseñar y luego recopilar los textos, nos dimos cuenta que dentro del español de América existían una serie de lenguas llamadas lenguas generales. El náhuatl es una lengua general, con lo que su presencia en el idioma español de aquel momento y en el actual pues era una presencia motivada porque las lenguas generales son aquellos idiomas indígenas que los españoles decidieron guardar, preservar, recopilar ejemplos, etcétera, para poder misionar, para poder catequizar a los indígenas en esas lenguas. Esas lenguas generales tuvieron estudios universitarios, tuvieron muchísimas monografías y publicaciones y realmente el vocabulario que pertenece a esa lengua general se trataría de un vocabulario que debería tener una gran presencia en el español. Cuando recopilábamos la base de datos a Merlé, en los textos aparecían las palabras del náhuatl, pero no sabíamos si esas palabras del náhuatl eran de aquel momento, de aquel autor, de la sabiduría de aquel autor, de la erudición, etcétera, o realmente eran préstamos del español actual. Esto nos dio, diríamos, un aviso de que no existían datos concretos de aquellos nahuatlismos que en el español actual se habían recogido, que se recogen siguiendo una serie de indicadores, una serie de tendencias del español a la hora de estas voces, de acoger estas voces y nos hicimos esa pregunta con la que iniciamos esta investigación. Se te haría una pregunta general sobre la cuestión que estamos abordando, es decir, se inicia la incorporación de estas palabras náhuatl en los últimos años del siglo XVI, según la tendencia actual, o tenemos que esperar un tiempo para poder datar los nahuatlismos actuales en textos anteriores. Bien, con este inicio tuvimos que abordar una serie de cuestiones.
Sabemos que el náhuatl era una lengua general, pero teníamos que tener en consideración que la presencia del náhuatl, que está unido al Imperio Azteca, era la lengua vehicular del Imperio Azteca, no se corresponden exactamente con el español de México ni tampoco con el español de Mesoamérica. Es decir, es verdad que es una lengua muy importante dentro de las lenguas indígenas, pero también existían otras que van a tener una gran influencia. La biografía y los ejemplos nos demostraban, por ejemplo, que los antillanismos, que pertenecían a una zona que no tenían un gran imperio, tenían una gran influencia en el español panhispánico, en un español entendido por en varios puntos geográficos. Y también no podemos olvidar que el virreinato del Perú, con sus quechuismos, también va a ser una gran influencia. Esto nos lleva pues a buscar en el marco teórico una serie de ideas que expondremos a continuación. De todas las posibles, para esta investigación y dada la pregunta general, nos hemos fijado en estas cuestiones. La primera, la influencia que tienen las palabras nahuas en otras regiones panhispánicas. Al decir el español panhispánico, estamos hablando del español no solo de la península ibérica, sino también del español de América. La otra gran idea del marco teórico es que el préstamo indígena decae según avanza el siglo XVI. Los textos que muestran los préstamos en este momento los asocian a determinados objetivos comunicativos. Por ejemplo, las crónicas de India, las historias naturales, van a tener un gran número de indigenismo, sobre todo al principio del siglo XVI, porque se está buscando, el autor de la crónica está buscando mostrarse experto en las cosas de América. Para mostrarse experto en las cosas de América, va a utilizar el préstamo indígena. Eso no quiere decir que el préstamo indígena vaya luego a hacer un vocablo de gran vitalidad en el español panhispánico, sino que muchas veces se recogen, como decía Sahagún y otros autores, como una especie de recogida de todos los indigenismos, intentando mostrarse eruditos en la presencia de los nahuatlismos, que es lo que nosotros estamos analizando. Otra idea muy importante del marco teórico es que si en los textos es posible registrar el derivado de un indigenismo, estamos ante una voz integrada en el idioma. Cuando aparecen los diminutivos de muchos indigenismos, canoa, canoita, canoilla, petaca, petaquita, estancia, estancilla, etc., podemos decir que esas voces están usadas por el hablante del español. Es capaz de ponerle al diminutivo, como sucede en los ejemplos que hemos dicho con canoa y con petaca. En el caso de estancia sería un americanismo porque se ha cogido una voz patrimonial, pero se le ha dado un significado americano. Ese significado americano de una voz patrimonial sería un hispanismo americanizado. En este caso, la estancia en América va a significar no una parte de la casa, sino va a significar una finca, un tipo de finca, son significados que se van a ir incorporando. También los indigenismos van a tener distintos significados, por ejemplo, la palabra barbacoa o la palabra cacao. En el caso de barbacoa puede tener el significado de asiento, de lecho para acostarse, además de una herramienta para cocinar, etc. Todo este marco teórico nos llevó a plantearnos las siguientes cuestiones. La primera la hemos establecido ya, que sería lo del siglo XVI, y también pensamos que sería muy importante resolver dos preguntas específicas. La primera, ¿cuál es la difusión en el español actual? ¿Es una difusión propia de una lengua general? Bien, y la segunda es si los textos del siglo XVI
ya empiezan a utilizar estas palabras náhuatl como si fueran préstamos. El material y el método que hemos seguido, es decir, el procedimiento, hemos puesto primero el procedimiento, luego veremos los materiales. Hemos intentado poder diseñar una investigación que forma parte de la construcción de una base de datos, como es Amerlet, pero para la construcción de esa base de datos fue necesario reconocer los nahuatlismos. Para eso nos hemos valido de las obras académicas actuales. Esto nos ha ayudado mucho a entender y a poder conectar el siglo XVI con la sincronía actual de registro del siglo XX y del siglo XX y del siglo XXI. También nos ha ayudado a disponer de varios textos, es decir, se ha podido superar esa parcialidad que se veían en el marco teórico donde existían estudios de un autor, de dos autores, pero no hay muchas investigaciones que utilicen varios autores. Esta capacidad de disponer de varios textos lo veremos en la siguiente diapositiva, y luego también ha sido muy importante para poder conectar el español actual con el posible inicio de las tendencias del español actual, tener, diríamos, en el registro de Amerlet, tener toda una base de datos de palabras indígenas. El material que hemos utilizado para el siglo XVI es un material bastante diverso, porque hemos escogido estas cinco obras que pertenecen a diferentes autores y que tienen sus propias características. Esta diversidad hemos entendido que forma parte de una muestra de los textos que se escribían en este periodo. Por un lado, todos son obras que se inician en los últimos años del siglo XVI por diferentes autores. La número uno, el autor es José de Acosta, jesuita, que escribió una historia natural y moral de la India. El objetivo comunicativo de esta obra es relatar, registrar, informar a los poderes fácticos españoles cuestiones relacionadas con América. El país donde se publica va a ser España. Los grandes lectores de esta obra van a ser españoles, por lo que el uso del indigenismo realmente se responde, aunque se escriba en 1590, responde más a las ideas generales que se tienen sobre las crónicas de India, donde el indigenismo era símbolo de que el autor, era una evidencia de que el autor era erudito en las cosas de América. Esta primera obra podríamos decir que, aunque se escribe a final del siglo XVI, se trata de una obra que, diríamos, tiene características en el uso del indigenismo bastante similar a obras que se escribieron a principios del siglo XVI. Las características que se da para la inclusión de los indigenismos en el siglo XVI es que se utiliza el mayor número de indigenismos que sea posible. Eso no quiere decir que sean indigenismos que pervivan en la actualidad, con lo que la tendencia que se aprecia en esta obra parece no significativa si tenemos en cuenta la siguiente. La obra número 2 es la escrita por un religioso mexicano que se llama Juan de Cárdenas. Es una obra que trata de los productos naturales y su aplicación en la salud, en los remedios caseros, etc. Es una obra que se publica en México y que diríamos de entrada, a priori podríamos decir que es una obra que tiene muchas palabras náhuatl. Ahora veremos si esas palabras náhuatl debemos confrontar son productos de la erudición o son palabras náhuatl que pueden considerarse panhispánicas. El tercer libro que se ha trabajado es el de un mestizo, Poma de Ayala, que trata dentro del virreinato del Perú. Poma de Ayala va a escribir una crónica, como lo escribieron
los españoles a principios del siglo XVI, pero da la perspectiva del indígena, la perspectiva del indígena en el virreinato de Perú. Esto, diríamos, cambia completamente, da una información completamente distinta que el autor anterior, que los autores anteriores, porque nos encontramos con la otra lengua general de una gran importancia que va a ser el Perú. A priori podríamos decir que esta obra va a tener nahuatlismo que forman parte de un préstamo indígena más, más cercano a la realidad de aquel momento. Y luego, con respecto a las obras 4 y 5, se cambia totalmente de género. La primera, la número 4, las que vienen a continuación, la número 4 de Pedro de Oña, se trata de un poema que tuvo una gran difusión, que habla del Arauco y que se publica en Chile. Esta obra tuvo una gran influencia en la literatura y llama la atención a los autores desde el punto de vista de la literatura la gran destreza que tenía en confeccionar versos. Nos preguntamos qué indigenismo va a utilizar este autor. Y por último, una obra de Lope de Vega de temática sobre el Nuevo Mundo, que esta obra de teatro se publica entre 1526 y 1603 y que nos interrogó muchísimo, lo incluimos en esta selección de material, porque queríamos saber qué uso hace de las palabras náhuatl. Los resultados de las preguntas de investigación se muestran a continuación. Nos preguntábamos primero cuál es la difusión de los nahuatlismos en el español actual. Vemos que tomando como referencia distintas obras, podemos decir que los nahuatlismos se ubican sobre todo en Mesoamérica y que la difusión que tienen en otras áreas es más o menos numérica, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, en la zona de Chile, etcétera, encontramos una cierta difusión de las palabras náhuatl. Eso según los datos del diccionario de americanismo y según el dato del diccionario de la lengua española, tomando como referencia la plataforma Enclave que permite tomar datos estadísticos, analizar datos estadísticos, podemos ver que los nahuatlismos también están muy situados en Mesoamérica, en todos los países de Mesoamérica. Esto, diríamos, nos lleva a consideraciones con respecto al valor que tienen los nahuatlismos en el español actual. Podemos decir que es verdad que tiene una difusión, pero no es una difusión, diríamos, desorbitada, sino que se trata en algunos casos de palabras que se han difundido, pero en muchos casos esas palabras, diríamos, son locales, siguen siendo locales a pesar de ser palabras que provienen de una lengua general. La segunda pregunta que nos hacíamos con la construcción del lexicón que proviene de esa base de datos es poder confrontar ideas que se decían en el marco teórico. Por lo pronto, decíamos que según transcurría el siglo XVI y se entraba en el XVII, las palabras náhuatl como otros préstamos indígenas empiezan a decaer. Efectivamente, podemos ver que hay como se decae en el número. También es cierto que ese decaimiento en las dos últimas obras pueden ser por la finalidad que tiene la poesía o el teatro, puede ser que esos objetivos comunicativos no coincidan con la historia natural de Acosta o con el libro de los productos naturales aplicados a remedios de salud, ni con la visión del indígena sobre la conquista. En ese punto pues, vemos, y están subrayadas en amarilla, el número de palabras consideradas panhispánicas y que provienen del náhuatl,
tampoco son muy numerosas. Quizás podríamos decir mm, que los nahuatlismos empiezan en el siglo XVI. El gran número que aparecen en los dos primeros autores puede deberse al tema que tratan, pero quizás la evidencia más clara de esa incorporación, de ese préstamo, se encuentra en Petaca y Petaquilla, donde aparece un diminutivo que, como decíamos, es una de las grandes evidencias de la incorporación, de la vitalidad de los indigenismos o de cualquier préstamo en una lengua. Para terminar, podemos dar respuesta a esa pregunta y a esa pregunta general que hacíamos de la incorporación de los nahuatlismos en los últimos decenios, en los últimos años, pues ciertamente hay presencia de palabras náhuatl, ya lo hemos visto. Esas palabras náhuatl influyen en otras regiones del español panhispánico, como según se han visto en los ejemplos anteriores. Pero el préstamo indígena parece decaer según el siglo XVI. Esta aseveración tiene una cierta limitación porque ya decíamos que los objetivos comunicativos de las obras pueden influir en el uso de los indigenismos, en los objetivos comunicativos de los textos y por último se registra solo un ejemplo de un derivado en las obras seleccionadas. Como ven, nuestra investigación está en marcha, todavía no se ha terminado la investigación que proponemos, por lo que consideramos que esta comunicación es un estudio de caso que tendrá que ser abordado en el futuro con más textos, con más ejemplos y con un marco teórico que vaya sumando evidencia. Muchas gracias por la atención prestada y quedamos a su disposición para cualquier pregunta que tengan que realizar al respecto.